Las pruebas diagnósticas las podemos dividir en dos. Aquellas que son basadas en PCR, lo cual es la abreviación de reacción de polimerasa en cadena. Es una técnica que amplifica el material genético del virus de estar presente en la muestra. Los tests de PCR detectan ARN del coronavirus. Este resultado es mucho más confiable que el de los tests rápidos. Sin embargo, demora varios días en entregarnos la información. En los tests rápidos tenemos aquellos hechos en una muestra sanguínea, los cuales detectan anticuerpos producidos contra el virus o con una muestra obtenida de la vía respiratoria, por ejemplo, la nasofaringe. El resultado de estos exámenes rápidos está en solo 8 a 15 minutos. Aquí nos enfocaremos en los test de diagnóstico rápido serológicos, los cuales buscan anticuerpos en una muestra de sangre. Queremos recordarles que COVID-19 es una enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es un tipo específico de coronavirus, el nuevo coronavirus. Estos tests pueden utilizar sangre o derivados de sangre, como plasma o suero. En una persona sintomática, un resultado positivo indica la presencia de COVID-19. Sin embargo, si la persona no tiene ningún síntoma, un resultado positivo indicaría que es portador. Asimismo, si tiene síntomas y el test está negativo, significa que su enfermedad no es COVID-19. Entonces, estos tests de sangre detectan inmunoglobulinas, que son un tipo de anticuerpo. Aquí podemos ver dos modelos de test. En la izquierda tenemos uno que indica una C, IgG e IgM, y a la derecha uno que tiene una C y una T. La C indica control y siempre debe estar positivo para que el test sea válido. El IgM es un anticuerpo de aparición precoz. Su presencia indica infección reciente y o activa. El IgG, inmunoglobulina G, es un anticuerpo de aparición tardía y puede ser un marcador de inmunidad. Sin embargo, en el caso específico de COVID-19, no estamos seguros de si deja verdaderamente inmunidad o no. En la derecha, la T se refiere a test y detecta anticuerpos, pero no diferencia entre aquellos que son precoces o tardíos. Si miramos abajo, a la izquierda, podemos ver que hay solo un orificio. En este caso, aplicamos la sangre y el diluyente o reactivo en el mismo orificio. En cambio, a la derecha, la sangre y el reactivo o diluyente se aplican en orificios distintos. Aquí veremos distintas posibilidades y sus significados. Si tenemos cualquiera de estos tres, significa un resultado positivo para SARS-CoV-2. En el primer ejemplo, si tenemos la C e IgM presentes o positivas, significa infección aguda o reciente. En el siguiente, tenemos C, IgG e IgM, y esto sugiere una infección subaguda, es decir, ya ha pasado un tiempo desde la infección inicial. Por lo tanto, también empezó a producirse este segundo anticuerpo de aparición un poco más tardía, la IgG. Y en el tercer caso, tenemos la C e IgG. Esto pudiera sugerir una infección en su etapa final. El anticuerpo de inicio precoz ya ha desaparecido, sin embargo el de inicio tardío dura mucho más tiempo presente. A continuación viene algo un poco confuso. Si tenemos alguno de estos dos resultados, el test puede ser negativo. Y esto se debe a que la presencia de IgG no nos permite aseverar con certeza si la infección está en la etapa final o si la persona ya mejoró. Sin embargo, si ninguno de los anticuerpos está presente, debemos asumir que el cuerpo no ha tenido contacto con el virus o que no ha generado defensas contra él. Por lo tanto, la presencia de IgG positivo con IgM negativo y la C presente, por supuesto, pudiera ser un test positivo o negativo. Y en los ejemplos enmarcados en negro, falta la C y el test se considera inválido, lo cual no permite ni confirmar ni descartar una infección. Ahora veamos las posibilidades con este test más sencillo que solo detecta la presencia de anticuerpos. Apliquemos una gota de sangre en el primero. Vemos que no sucede nada. Pasemos al siguiente. Apliquemos una gota de sangre. Vemos que apareció solamente marcado positivo la T, y en ausencia de C sabemos que el test está invalidado. En ambos casos, si ninguno marca o marca solo la T, el test está inválido y no permite ni confirmar ni descartar la infección por SARS-CoV-2. Siguiente ejemplo. Apliquemos nuestra gota de sangre y veamos qué pasa.
solo la C apareció positiva. Recuerden que la C siempre debe estar positiva para que el test sea válido. En ausencia de T, significa que el cuerpo no ha producido anticuerpos contra SARS-CoV-2. Por lo tanto, este es un test válido y negativo. Y pasemos al final. Vemos que aquí se marcó la C y la T, por lo tanto es un test válido y positivo. Ahora veremos un poco más en detalle esta parte. Cuando la infección es aguda o reciente, la contagiosidad de la persona o su capacidad de infectar a otros está en su grado más alto. Cuando la infección es subaguda, aún así es contagioso, pero ya no tanto. Y una persona que tenga un test con IgG positivo e IgM negativo, aún así podría ser contagioso, pero el riesgo es bastante bajo. Si el test está negativo, en la mayoría de los casos deberíamos asumir que no tiene coronavirus o no está infectado por SARS-CoV-2. Sin embargo, hay algunas sutilezas al respecto que pronto veremos. Y si el test está inválido, como ya dijimos, no podemos ni confirmar ni descartar, debemos repetir este test. Veamos esto graficado en una línea de tiempo. Durante este periodo, si realizáramos un test rápido, el resultado debería ser negativo, y esto podría ser que la persona verdaderamente no tenga la enfermedad ni sea portador del virus, o que esté en el periodo de incubación, y la carga viral o cantidad de virus en el cuerpo aún es muy baja para que sea detectado por el test. Desde aproximadamente el día 5 a 6, aunque esto puede variar según el test y su sensibilidad, empezaría a producirse IgM, el primer anticuerpo, y el test marcaría positivo. Desde aproximadamente el día 13 empezaría a aparecer IgG y coexistiría temporalmente con IgM. Y cerca del día 20 tendería a desaparecer la IgM, manteniéndose positiva la IgG. Si vemos esto respecto de la carga viral, sería algo así. Como podemos ver, desde el día 0 hasta el momento en que aparece la IgM, una persona puede estar infectada y/o enferma. Sin embargo, debido a que está en el periodo de incubación, el test podría ser negativo. Y lamentablemente, esto coexiste con el periodo de mayor contagiosidad, es decir, el periodo en el cual la persona es más probable que infecte a otras, lo cual está representado en el rectángulo celeste. Por lo tanto, no es que debamos desconfiar de los tests negativos. Sin embargo, si hay dudas, es sensato repetirlo o realizar un test de PCR que es más confiable. Esperamos que este video les haya gustado y les haya quedado claro. Déjenos sus comentarios. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos muy pronto en más videos.